A escasos meses de realizar una nueva elección de alcaldes y diputados, un nuevo proceso electoral en el país, la Sala de lo Constitucional ha dicho la ley de partidos políticos es inconstitucional por omisión, porque no se han dejado en esta ley claramente los temas de transparencia, los temas de clarificar ante la población el uso y manejo de los recursos financieros, los donantes que tienen los partidos políticos con nombre, apellido, cantidades y para qué se utiliza el dinero. Tampoco se ha dejado en esta normativa claramente establecidos los procesos internos, cómo es que un ciudadano se vuelve parte del partido, cómo crece dentro del partido ocupando posiciones de liderazgo hasta llegar a la cúpula del partido, cómo también ese ciudadano puede, siendo miembro de un partido, convertirse en candidato para alcalde, candidato para diputado, candidato a la presidencia de la República. Estas son las reformas y le ha dado 60 días la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa para que corrija esto. ¿Qué impactos tiene y qué otras cosas dentro de las reformas electorales que el país necesita podemos lograr en base a estas reflexiones que hace también la Sala? Para hablar de este tema está con nosotros el licenciado Eduardo Escobar, asesor legal de Iniciativa Social para la Democracia, institución que es también parte de agrupaciones de la sociedad civil que forman el Foro por la Reforma Electoral. Y está con nosotros para hablar de estos temas. Gracias por acompañarnos, un gusto como siempre tenerte en este programa. Gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. No sé si la Sala ha complicado, ha facilitado, qué es lo que ha hecho con esta sentencia en este momento y qué condiciones realmente tendremos para que en estos 60 días salga también algo que llene lo que la Sala tiene como expectativa y lo que está diciendo debe cumplirse para que los ciudadanos tengan verdaderamente una participación política a través de los partidos. Bueno, dependiendo de la óptica con que se vea o desde dónde se vea, obviamente para los ciudadanos ha facilitado el acceso a la información que estaba vedada en el caso del tema de financiamiento de los partidos políticos. La fuente de financiamiento, los gastos de los partidos, eso estaba vedado para los ciudadanos y por lo tanto la sentencia lo que hace es facilitar que la ciudadanía tenga acceso a información. Ahora, obviamente es probable que complique a los partidos políticos, que complique a aquellas personas que siempre hacen aportaciones a los partidos, porque ahora sí esta información pues va a ser pública, va a estar a la luz, quiénes son los que donan, en qué cantidad lo hacen y en qué tiempo lo hacen. Entonces a los partidos les puede complicar, pero desde ese punto de vista, si lo vemos desde una perspectiva más sistémica del Estado de Derecho, de la democracia, pues esto evidentemente es una ventaja, es un beneficio para la democracia, el que al fin podamos poner un poco de luz dentro de este sistema de financiamiento que la ley electoral y los partidos políticos mantienen. Entonces creo yo que en esencia es un beneficio para la democracia y el tiempo que ha dado la Sala de lo Constitucional hay que tener muy en claro cuál es al final de cuentas lo que sí tiene que reformar urgentemente los partidos. En este caso, lo que tiene que permitir, según la sentencia, es el acceso a la información de todo el financiamiento, fuentes de financiamiento y gastos que los partidos hacen. O sea, eso sí es en 2 meses, inmediato, en 2 meses tiene que hacerlo la Asamblea Legislativa. Con el tema de la democracia interna, de establecer mecanismos donde participen de manera igualitaria y libre todos los militantes del partido y que se le garantice un proceso democrático, obviamente por el tiempo y porque ya hay partidos que han finalizado o están a medio camino en su proceso interno, la Sala lo pospone y que no es aplicable para esta elección, no es exigible para esta elección, pero sí en el caso de elecciones si hubiese en este periodo de autoridades internas del partido, eso sí tiene que adecuarlo y tiene que estar listo para que la militancia pueda acceder a este proceso. Ahora, Eduardo, ha habido algunas reacciones, la mayoría de partidos o de gente dentro de los partidos ha reaccionado positivamente y pareciera que en la Asamblea Legislativa el ambiente es favorable, digamos, a esto, pero por otro lado alguien está diciendo no es conveniente o esto no va a ser bueno. ¿Qué razones habría para oponerse a transparentar el tema financiero, por ejemplo, de manera inmediata como lo está diciendo?
Es que aquí confluyen una serie de intereses, tanto de los partidos como de los financistas de los partidos, en cuanto a que obviamente no es conveniente para ellos saber quién financia a quién. O sea, yo creo que con esta sentencia se abre la posibilidad de encontrar cosas interesantes en el financiamiento. O sea, quiénes están financiando a los partidos. Y esas excusas que ellos dan, que pueden ser extorsionados, o sea, caen por su mismo peso esas declaraciones, porque yo perfectamente puedo ir al registro de comercio, que es un registro público, puedo pedir la escritura de constitución o averiguar el número de inscripción de X empresa, y yo puedo ver quiénes son los accionistas y en qué porcentaje lo son, si yo quiero extorsionar a alguien. O sea, el punto es que con que ahora sepamos que X empresa ha donado al partido o X persona natural ha dado X cantidad, eso no es automático de que va a ser sujeto a una extorsión, por ejemplo, porque ese es el argumento que sacan. Ya no van a tener seguridad los donantes de los partidos. Otro argumento es que ya estaba legislado en la ley de partidos políticos el tema del financiamiento y que de alguna manera ya estaba ahí, que llevar un registro, tener la contabilidad, etcétera. Pero no había una obligación de que yo como ciudadano pido esa información, se me va a dar. O sea, eso no está en la ley. O sea, esa obligación, el partido está obligado a llevar la contabilidad formal, pero aquí los contadores entenderán que eso va por partidas contables. O sea, el partido puede omitir quién es el que le dio, sino que puede poner un rubro, por ejemplo, de donaciones en el año, tanto, o en el mes. O sea, no es, incluso los partidos pueden omitir en sus libros contables quiénes son los que donaron. Mucho menos le van a dar esa información a un ciudadano que la llegue a solicitar. O sea, no están en esa obligación legal. Con esto que ha dado la sala, entonces queda la obligación de la publicación o la obligación de entregar la información, o es el Tribunal Supremo Electoral el que va a concentrar la información, o eso es lo que hay que legislar. Es que en una lógica democrática, los partidos tendrían que tener en sus páginas web, por ejemplo, a disposición de cualquier ciudadano, todo lo que tiene que ver con su financiamiento. Eso lo tendrían que tener, así, sin necesidad de oficio, como se aplica en el caso de la ley de acceso a la información, que las instituciones estatales tienen que tener cierta información de oficio publicada. Así deberían de ser los partidos. Ahora, en este caso, lo que sí se abre es que si no la tienen publicada, pues bueno, si yo la solicito, están obligados a dármela. O sea, ese es el detalle, no va a estar de oficio, y nosotros hemos elaborado una propuesta en ese sentido que vamos a presentar la próxima semana a la Asamblea, que tiene que ver con transparencia, rendición de cuentas, financiamiento, democracia interna, donde estamos sugiriéndole a la Asamblea, estamos proponiéndole que toda esta información esté disponible en su página web, por ejemplo. O sea, que de oficio. Que sea oficiosa. Que sea oficiosa, que esté disponible para quien quiera en cualquier momento, sin necesidad de solicitarla, sino que esté a disposición de la ciudadanía. Ahora, esto ya nos lleva al tema de si va a caer dentro de la administración del Instituto de Acceso a la Información Pública, o esto, ¿cómo es conceptualmente si los partidos son privados? ¿O cómo es que hay que entenderlo? La Sala de lo Constitucional deja abiertas las dos posibilidades, que sea por medio de la ley de partidos, como nosotros lo sugerimos en la demanda, o por medio de una ley extra, una ley diferente, no la ley de partidos. Nosotros en el anteproyecto que vamos a presentar lo estamos incluyendo dentro del capítulo de transparencia. O sea, ahí mismo lo estamos sugiriendo, pero será el legislador el que al final determine en qué cuerpo legal lo va a incluir, si en la ley de partidos o en la ley de acceso a la información, o sea, o una ley nueva. Pero algo que usted dijo, hay que señalarlo. Si bien los partidos son instituciones privadas, pero por la trascendencia y la función que tienen en el sistema político, la información que ellos manejen no es privada, es pública, es de la ciudadanía. Reciben también un componente financiero público que ese es el tema detalle. De los votos que se pagan desde... Claro, o sea, reciben deuda política, fondos públicos, por lo tanto,
el manejo que le dan y todo lo que tiene que ver con el financiamiento es del manejo público, o sea, no es una cosa privada. Diferente es que yo vaya a X empresa y le solicite sus estados financieros, qué gasta, quién le da, o sea, es distinto a un partido político que cumple una función vital en el sistema democrático, en el sistema político, y que por lo tanto es de interés colectivo. La suerte de ese partido, lo que suceda dentro del partido es de interés nacional, o sea, no solo es de interés de los militantes o de la cúpula, es de interés de toda la ciudadanía. Se ha visto siempre como algo oscuro darle dinero a un partido político. En esto, algunos piensan que por la misma razón entonces va a haber una contracción de donantes, cuando también debería ser parte de la democracia el claramente decir yo estoy apoyando, si quiero, a todos los partidos políticos, porque está en esa capacidad de darle dinero a cualquier partido, ¿no? Es que eso es esencia de la democracia, la multiplicidad de visiones, de ideas, la libertad que yo tengo de hacer y apoyar con mi dinero a quien yo lo quiera en el sistema político. O sea, esa es parte de la democracia. No tendría por qué los donantes retraerse y ya no hacer aportaciones a los partidos políticos. No tendrían por qué hacerlo. O sea, si nosotros vemos otros sistemas, por ejemplo Estados Unidos, usted sabe que X empresa le dona tanto a tal partido o a tal candidato. Eso ya se sabe. O sea, ya se sabe que las empresas grandes... Pero ¿cuándo puede llegar a entenderse como una donación con intereses directos? Porque uno puede interpretar, bueno, esta constructora, por decir algo, le dona, y claro, es la constructora que luego ha recibido contratos del partido que ganó, por decir algo. Pero ahí es una cuestión de investigar si la licitación que ganó esta empresa fue amañada, si hubo licitación o si fue una contratación directa. O sea, hay otros mecanismos para determinar que, sabiendo que esta empresa financió a tal candidato, a tal partido, y que luego recibió una concesión o una obra, se le asignó una obra, podemos saber por todos estos medios de que no hubo una licitación, que fue contratación directa o que hubieron irregularidades, y entonces ahí uno como ciudadano puede atar la comisión posible de un delito, por ejemplo. Entonces esto va a facilitar, y ese es el sentido de nuestra petición ante la sala de transparentar los fondos, porque ahí nosotros vamos a ir desenredando toda esa oscuridad que siempre ha rodeado el ejercicio de la función pública. ¿Cómo debe ser el financiamiento? ¿Es a los candidatos o es al partido? Hemos visto casos en los que hay un financiamiento al candidato que después se pasa al partido, y en medio de eso se evade también o caemos en la posibilidad de evadir el pago de impuestos o van a ser exentos de impuestos este tipo de donación. ¿Qué alrededor de este tema han analizado ustedes? Es que aquí sí entramos a un tema de un manejo interno propio del partido. O sea, el partido tiene que establecer criterios de equidad a la hora de distribuir el dinero que recibe, pero obviamente tiene que ser el partido el que disponga de los fondos que se van a manejar en la campaña. O sea, y ese es un detalle. Nosotros, como equivocadamente se ha dicho, nosotros no estamos en función de debilitar al partido político, sino que al contrario, estamos en función de fortalecerlo, y por lo tanto somos del criterio que el partido es el que tiene que ser el receptor del dinero, y el partido es el que tiene que establecer ciertos criterios en cuestión de relevancia, de equidad, etcétera, etcétera, para distribuir ese financiamiento, a modo de que en realidad dentro del partido haya una competencia igualitaria entre sus candidatos para acceder a los cargos de elección popular, porque también esa puede ser, y de hecho en muchos casos ese es el obstáculo que se encuentran candidatos. O sea, para ustedes es el partido el que debe recibir el dinero. El partido es el que tiene, porque al final el que está inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral, que tiene está regulado por ley, es el partido político. Ahora, ¿qué pasa con el candidato? Porque hay gente que puede decir, yo te voy a dar dinero a ti como candidato a la presidencia o a una diputación o a la alcaldía para que el candidato pues haga también su campaña al margen de la que está haciendo el partido. Que esos son casos que estamos y hemos visto acá. Pero esta es una valoración que hemos hecho en la ISD, que está vinculado con límites al financiamiento.
y prohibiciones de financiamiento. Debe haberlas. Tiene que haberlas, y eso es lo que no hay, y nosotros lo planteamos en la demanda, pero lastimosamente no lo argumentamos bien, no lo fundamentamos bien, y la sala rechazó ese argumento. En cuanto a que hay un mandato constitucional a un límite del financiamiento que un partido puede manejar. O sea, nosotros, y esto sí es a título personal, no a título de institución, yo no soy partidario de que exista financiamiento privado. Yo parto de una frase coloquial, y perdón que me ponga en ese sentido, pero quien paga el mariachi pide la música. Y eso es lo que en realidad siempre ha sucedido en este país. Quien tiene el dinero y financia un partido, crea una obligación para el partido o candidato de responder a esos intereses de esta persona jurídica o natural. Entonces, aunque las personas tal vez me puedan linchar por lo que voy a decir, yo eliminaría el financiamiento privado y dejaría el público y lo fortalecería, porque la lógica del financiamiento público, el que pagamos con los impuestos, es que los partidos no dependan de intereses particulares, sino que dependan meramente de la voluntad del ciudadano, o sea, que se deban a la voluntad del ciudadano, que no estén vinculados, no estén atados a determinados intereses. Veamos una alcaldía, un alcalde que fue financiado por X comerciante en su municipio. Él tiene que responder a esos intereses, porque aquí no hay desayuno gratis, no hay almuerzo gratis. Entonces, en la medida en que el sistema está fundamentado en el financiamiento privado, tenemos este efecto de que los partidos o los candidatos tienen dueños, perdón la palabra, tienen a quién responderle en su gestión. Entonces no hacen la gestión en función de la colectividad, sino que la hacen en función de los intereses que tienen, a los que tienen que responder. En esto el concepto de militante también hay que analizarlo, porque la gente dice yo soy militante, pero resulta que algunos no saben ni siquiera quiénes son militantes porque no tienen algo muy establecido, que va a la otra parte de la organización interna de los partidos. Pero el militante también se convierte en un donante. Hay partidos que si es un funcionario público le descuentan de su sueldo para que mantenga el partido. ¿Eso es correcto? Cada partido establece sus reglas internas, porque también, y aquí sí, el partido tiene margen para establecer su convivencia, sus reglas de convivencia interna y las obligaciones que tienen los militantes. Y si un partido establece una obligación que el funcionario público tiene que dar X cantidad de su salario, pues es una cuestión interna del partido, porque el partido, recordemos, y aquí hay un detalle, hay sistemas electorales donde se le financia al partido aún en tiempo que no es electoral, mientras que acá no, acá solo es para efectos de la campaña. No digo de que no les puede quedar un remanente a los partidos para su funcionamiento en tiempo ordinario, pero obviamente si hay partidos que necesitan tener fondos provenientes de su militancia, es porque obviamente el funcionamiento del partido, el funcionamiento diario lo requiere. Entonces, al menos nosotros en ese sentido no le vemos una cuestión negativa de que la militancia tenga que aportar. De hecho, si uno se hace socio de X lugar, tiene que estar aportando a la institución. Pues entonces, en ese sentido no hay problema. Ahora, el punto es que tenemos que saber cuánto es lo que aportan, por ejemplo, los funcionarios públicos. Ahora, aquí ha habido modalidades para financiar partidos, ¿no? Desde quienes dicen, mire, un presidente de otro país me dio en privado dinero y que pudo haber ido a X campaña. Tenemos ahora empresas que son de un partido y administradas por los funcionarios en función también de la campaña. Entonces, ¿esto cómo hay que verlo? Es que todo esto, digamos, en el caso del expresidente Flores se menciona y se ha determinado que el fondo que entró y que él manejó fue a la campaña de 2004 presidencial. Se maneja que Alba también financia la campaña del FMLN, etcétera, etcétera, se maneja esto. Creo yo que ahora con esta sentencia pues vamos a tener claro quién financia a quién y podemos evitar ciertas cosas. Por ejemplo, el caso de Francisco Flores, del expresidente, con haber tenido en aquel momento acceso a la información de dónde entraban los recursos, esos dineros es probable que no se hubieran desviado.
hacia la campaña, cuando no eran destinados para eso. O sea, esto puede servir como, esta sentencia y esta obligación de transparentar puede servir como una medida que previene que dinero, ya sea ilícito o lícito, pero que no es para ese fin, entre a financiar una campaña. Ahora, hay que ponerle límites, y antes de irnos a la pausa, si hablamos de poner límites, hay que ponerle límites a lo que una empresa o una persona puede donarle a un partido, eso hay que normarlo. Porque, ya está, pero nosotros no estamos de acuerdo con el límite que se ha puesto. Porque se está mencionando que en tiempo de campaña, por ejemplo, es de 3.5 o de 3%, no me recuerdo el dato, lo que puede, como el máximo, puede donar una persona natural o jurídica en relación al presupuesto del Tribunal Supremo Electoral. Entonces nosotros sacamos la cuenta y puede donar hasta casi $1 millón una persona. Entonces ese límite para nosotros es excesivo. Entonces, tiene que repensarse u otro límite para que una persona natural o jurídica pueda donar un partido político. Vamos a hacer una pausa, hablemos también de la otra parte, lo interno que tienen que normar, aunque como ya lo has dicho, no es urgente ni tal vez lo pone dentro de los 60 días, pero sí será importante en función de lo que va a pasar a futuro, con esto que todo mundo llama la partidocracia, ¿no? Una situación de incluso partidos SADCB, como es el tema para englobar ahí esa partidocracia y cómo esta situación le viene a impactar. Enseguida volvemos. El licenciado Eduardo Escobar, asesor legal de Iniciativa Social para la Democracia, está con nosotros como parte de las instituciones del Foro por la Reforma Electoral y hablamos de las reformas y lo que impacta la sentencia de la Sala de lo Constitucional emitida esta semana respecto a los partidos políticos y la ley de partidos políticos. Eduardo, en la otra parte de la sentencia se dice arreglen todo lo interno. Esto en la ley creo que quedaba como a discreción de los partidos, mecanismos para esto, pero aquí pide, miren, no, hagan algo y déjenlo por ley. Entonces esto es instaurar las primarias, es instaurar un sistema, ¿y cuál debería ser? Bueno, la ley de partidos que se aprobó en cuestión de democracia interna, pero concretamente en el tema de elecciones internas para cargos de elección popular o de dirección partidaria, lo dejaba la ley a discreción del estatuto del partido. Entonces no había una regulación mínima en la ley sobre qué tipo de procedimiento se tiene que seguir en cada partido para tener al final una candidatura. Nosotros, cuando se aprobó la ley, fuimos a Casa Presidencial a pedir que se observara la ley, precisamente por eso, porque se estaba afectando el ejercicio del derecho al sufragio, porque aquí hay que tener también en cuenta que no estamos hablando en el aire sobre la democracia interna, sino que estamos involucrando el derecho al sufragio pasivo, el derecho que yo como ciudadano militante de un partido tengo de postularme en igualdad de condiciones, competir en igualdad de condiciones y acceder al cargo público, o sea, ser candidato. Entonces, eso no estaba regulado y la Constitución lo que establece es que el ejercicio del sufragio se regulará por ley. O sea, el sufragio, la forma, el tiempo y demás condiciones de este derecho se regula por ley, y eso no lo estaban haciendo los partidos, porque solo había un artículo que decía que se remite a los estatutos. Entonces no habían parámetros claros. Ahora, por eso estamos viendo a un partido que medianamente organiza algo para cierta parte de la militancia poder votar y otro que simplemente no votan nada, sino que dicen estos son. Y ambos dicen que son procesos democráticos. Claro. Entonces ahí podemos decir, están cumpliendo con la ley porque ellos están realizando, según ellos, procesos democráticos. Y cuando usted dice, en uno votan, pero solo votan para ni un tercio de los candidatos que van a proponer a la elección, o sea, menos de un tercio de lo que están proponiendo, y otros igual han puesto candidatos en base a valoraciones de la dirigencia. Entonces, eso no es democrático, ninguno de los dos procesos es democrático.
Pero los partidos sí dicen que son democráticos. Entonces, nosotros en la demanda solicitábamos o planteábamos esa confrontación de la ley, precisamente porque deja al arbitrio de los partidos qué es lo democrático, cuál es el proceso adecuado, y al final esto afecta el ejercicio del derecho de los militantes. Ahora, porque no ¿cuál va a ser compiten el en proceso igualdad? idóneo para esto? Entonces, desde que uno dice como ciudadano, porque tiene el derecho, la gana, la vocación de ir e inscribirse en un partido. Bueno, desde nuestro punto de vista y partiendo de la sentencia, obviamente tiene que ser un proceso que garantice la equidad entre los competidores. Eso es un primer aspecto. Tiene que garantizarse la equidad de los que compiten internamente para acceder a la elección. Segundo, se tiene que permitir que toda la militancia de forma libre participe. Entonces, nosotros, en base a esos parámetros que ha dado la sala, concluimos que el sistema de primarias es el que más se acerca a estos parámetros que ha establecido la sala, y no solo lo que dice la sala, sino que lo que dice la Constitución y los parámetros internacionales sobre procesos democráticos internos de los partidos. O sea, porque aquí tampoco es de inventar la limonada, ¿verdad? Esto ya está regulado en muchos países, ya hay ciertos criterios, ciertos principios democráticos que tienen consenso en cuanto a cómo es un proceso democrático interno en un partido. Por ejemplo, voto secreto. O sea, no voto a mano alzada, sino que es un voto secreto el que sí nos empujaría a que se cumplan estos criterios que ha establecido la Sala de la Constitución. Esto sería también para elegir autoridades de los partidos. Así es. Esto rompería con este mecanismo cupular que tienen los partidos en El Salvador. Por ejemplo, hace poco se renovaron los cargos de COENA. Entre ellos mismos decidieron quiénes eran. O sea, no hay una participación de la militancia de quién quieren que esté. Y hay otros que nunca se renuevan. Y hay otros que no se renuevan y que están ahí. O sea, el problema es que todos los partidos, tal vez con alguna excepción, su dirigencia es la misma dirigencia la que la coloca. O sea, escuchan a los sectores, escuchan a sus estructuras tal vez, pero no son cuestiones vinculantes. Yo preguntaría a la militancia cuán de acuerdo están con que esta directora del partido esté ejerciendo la función. Y yo le apuesto que hay muchos que no están de acuerdo con la dirigencia. Pero obviamente no han tenido esa posibilidad de decidir sobre cuestiones vitales dentro del partido. Y que al final se vuelven vitales no solo para el partido, sino que para la democracia. Esto va a fortalecer esa democracia. Es que esa era desde el inicio, esa es nuestra lógica, y por eso la demanda. O sea, no era por revelar o afectar a un partido, o sea, no era esa nuestra lógica, sino que nuestra lógica desde un principio, y que por cierto nosotros tenemos un documento como Foro Intersectorial, de la cual es parte de la ISD, donde tenemos una agenda de reforma democrática, que están claramente establecidos nuestra visión y nuestros objetivos, y uno de estos es obviamente fortalecer a los partidos, fortalecer a la militancia, porque también aquí se fortalece a la militancia, transparentar el sistema de partidos y sobre todo reconocerle ese poder a la ciudadanía, porque al final a lo que caemos es eso. Si usted lee entre líneas la sentencia y lo ve con la Constitución, es que se está potenciando al ciudadano que participa dentro de un partido, al ciudadano que necesita acceder a la información, al ciudadano que se postula como candidato. O sea, eso es lo que se está fortaleciendo. Que esto al final obviamente va a tener una repercusión, esperamos, positiva para la democracia, que no solo va a afectar o beneficiar a los partidos, sino que estamos hablando en general, porque nosotros partimos de un hecho. El centro de la democracia es el ciudadano, la persona humana. O sea, no estamos hablando que el centro y el fin de la democracia es el partido político, sino que el partido obviamente es una institución importante, pero es un medio para. Entonces, nosotros en esa medida creemos que esto, el resultado de la sentencia, va a beneficiar a los partidos, a la militancia, a la ciudadanía, y al final puede tener un efecto positivo en el sistema político. Hay otras reformas, por aprovechar el tiempo y la visita, Eduardo,
que ustedes están proponiendo. Ustedes insisten también en el tema del voto cruzado y se está solicitando pues que se abran las listas. Que esto sea posible para esta elección, no lo sé, pero algunos otros ya empezaron a decir, sí, eso es bueno, pero hay que implementarlo más despacio. Otros dicen, no, mejor no, porque esto incluso debilita los partidos. Y hay algunos ejemplos de países que tenían el voto cruzado, hoy lo están regresando a listas cerradas. Entonces, ¿qué hay que ver ahí? Bueno, como parte de la agenda que le comentaba, uno de los puntos es precisamente el voto cruzado. Y se presentó la demanda, la hemos presentado en el mes de mayo ante la Sala de lo Constitucional, y todavía no hay pronunciamiento de la Sala si la admite o la rechaza, no sabemos qué va a pasar con esta demanda, pero nosotros no presentamos esta demanda y no estamos pensando en debilitar a los partidos, o sea, sino que nosotros estamos en la lógica, primero, como le decía, de fortalecer el ejercicio de los derechos políticos. Y aquí es evidente que con la prohibición del voto cruzado se limita la libertad electoral del ciudadano. O sea, porque el ciudadano, como parte del soberano, tiene que tener plena capacidad de disposición sobre la elección de aquellos que lo van a representar en la Asamblea Legislativa, no importando la procedencia de estos. O sea, alguien puede decir, pero es que aquí se diluye entonces la cuestión ideológica de los partidos. Bueno, muchas personas no votan por eso, no tienen en cuenta eso. Y segundo, no quiere decir que porque este partido tenga una ideología, no pueda existir un candidato de otro partido que reúna ciertas condiciones que hagan plausible que yo también le pueda dar mi voto, porque me parece la gestión, me parece la propuesta de este candidato, o cómo ha ejercido la diputación si es diputado, entonces por lo tanto tengo que tener esa posibilidad ciudadana de elegir a los candidatos de mi preferencia sin importar el color político. Entonces esa libertad electoral es la que se está violentando con prohibir el voto cruzado. Entonces estamos a la espera de que la Sala pueda pronunciarse y ver si al ¿Habría final, complicaciones si lo hiciera y lo abriera para esta elección? Tal vez por el tiempo, o sea, porque no ha admitido. Y si admite, por muy rápidos que sean, estamos hablando de 2 meses. Para una sentencia, dada la prioridad. Entonces estamos ya hablando septiembre, octubre, estamos hablando que por noviembre habría sentencia, como ocurrió con el voto por cara, ¿verdad? Que hasta en noviembre hubo sentencia y ya no hubo tiempo de una campaña para explicarle a la población cómo debería de marcar. Entonces, no sé si por el tiempo no va a poder ser efectiva esta reforma, pero... Ustedes también están hablando del voto en el exterior, este voto que ya se aprobó, pero fue un desastre, es decir, en su aplicación y en su apertura, y al final vimos que la gente fuera no tuvo la facilidad. Pero ustedes dicen no solo es la facilidad en eso, sino también ampliémoslo a todas las elecciones, no solo para elegir presidente. Nosotros en diciembre del 2012, ante la omisión del legislador de regular el voto en el exterior para todo salvadoreño y salvadoreña que reside fuera del país, interpusimos la demanda ante la Sala por una omisión, porque esta era una demanda de inconstitucionalidad por omisión, porque la Constitución establece que todo ciudadano mayor de 18 años tiene el derecho de ejercer el sufragio y no lo limita la Constitución a la permanencia en el territorio. O sea, es un derecho ciudadano que tiene cualquier salvadoreño en cualquier parte del mundo. Entonces, la Sala admitió la demanda, pero en eso coincidió que la Asamblea reguló con el voto en el exterior para la elección presidencial nada más, no para la elección legislativa y municipal. Entonces, el detalle acá es que la demanda todavía está en trámite, esperamos que sea pronto para sentencia, y de haber una sentencia estimatoria, pues lo que generaría es que se tiene que permitir que los residentes en el exterior también voten en la elección legislativa y municipal. Aquí se están diciendo muchas cosas en contra de la participación de los ciudadanos en el exterior en la elección legislativa y municipal, que dicen, bueno, no están dentro, no saben cómo es la situación del país y por qué van a tener que opinar ellos sobre el proceso interno que se está llevando. Entonces aquí hay que ser claros, el ciudadano está en el exterior, pero tiene a su familia acá.
O sea, él sí le interesa lo que sucede en el municipio. Bueno, sostiene la economía. Aparte que sostiene la economía, o sea, dejemos de lado ese aspecto estructural, vámonos al día a día, a lo que vive el ciudadano. Al ciudadano le interesa que vive en el exterior, que a su familia, que a su mamá, el camión de la basura le recoja la basura, que la alcaldía sea eficiente en la prestación de los servicios que tiene que dar, que la Asamblea Legislativa regule bien la convivencia ciudadana. Eso le interesa a la persona que está allá, porque su familia es la que va a ser afectada o beneficiada de lo que pase a nivel político. O sea, y eso es por simple lógica. O sea, el ciudadano tiene a su familia, a su mamá, a sus hijos, los tiene acá, y como usted dice, sostiene la economía. ¿Por qué no va a poder interesarle lo que pasa a nivel municipal? Entonces, ese tipo de cosas son las que no se valora al hablar del tema del voto en el exterior. Entonces, nosotros estamos a la espera que la sala pueda emitir una sentencia antes, que todavía de margen, para que los que ya, al menos los que ya estaban empadronados, puedan volver a votar. Y tal vez algunos que obtuvieron el DUI después y se pueda ver plazos para que puedan empadronarse y votar. Por ahí estaría la cosa del voto en el exterior. Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto esta plática, porque también nos amplía el pensamiento detrás de lo que se le ha pedido a la sala y su respuesta en esto que va a traer implicaciones al tema electoral. Gracias a ustedes, como siempre, por estar pendientes de nuestro programa. Vamos a pasar a las noticias del Vaticano. Julia Bendaño está lista con la información que se genera en la iglesia y el seguimiento a las noticias que también genera el Papa Francisco. En el proverbio de cierre 28:16 encontramos la siguiente enseñanza: mientras menos inteligente es un jefe, más opresor será. El que aborrece los abusos durará largo tiempo. Hasta mañana.